Bueno, buenas noches a todos. Agradecerle a Alcon la oportunidad que nos da para hacer este seminario o workshop, como llaman ellos, de introducción al manejo del ORAL, la aberrometría intraoperatoria. Y hemos dividido esto en 3 días. Hoy se van a dar unos fundamentos de astigmatismo, que está a cargo del doctor Rafael. La doctora Juanita nos va a dar también las consideraciones clínicas para la escogencia de un lente premium, ya sea multifocal o tórico. Y mañana continuamos, ya entramos en materia con el ORA, el manejo ya técnico del equipo, cómo se pasa la información, que ayer vimos algo muy por encima, desde el consultorio al quirófano. Y el sábado vamos a hacer ya un trabajo de campo en el quirófano y se va a mostrar algunos casos clínicos que ya con la experiencia que tenemos se han seleccionado algunos casos para comprobar ya sobre el terreno cómo funciona el equipo y algunos resultados clínicos. Entonces, para comenzar con el doctor Rafael, nos va a dar un resumen de lo que es el astigmatismo, que de pronto se nos olvida un poquito las consideraciones físicas y del astigmatismo corneal. Bueno, listo, Rafa. ¿Alguno de ustedes estaba familiarizado con esta carta? ¿O la conocían? Esta fue la carta que Ludwig van Beethoven, después de morir, le dejó a su amada inmortal. Una persona a la que amó profundamente, pero nunca quiso revelar su identidad, ¿no? Entonces, Beethoven, las personas que han tenido la fortuna, o que hemos tenido la fortuna de escucharlo, de disfrutarlo, de digerirlo, en las letras, en las composiciones de Beethoven hay una pasión y un amor inconfundible. Todos los que estamos aquí estamos por eso, por amor al arte, por un amor incondicional, que está por encima del cansancio, que está por encima de la familia, que está por encima de muchas cosas. Por eso yo les preguntaba hace un momento si ustedes amaban incondicionalmente su oficio, si amaban la oftalmología, la cirugía, todo el oficio de la salud visual, pues es totalmente pasional. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes tengan siempre, y por eso les agradezco de entrada que estén aquí haciendo ese sacrificio, porque así como decía Beethoven en su carta, el amor es sacrificio. El amor no siempre nos va a brindar cosas hermosas, sino también nos va a causar tristeza, nos va a causar agonía, nos va a causar cosas que también el oficio, y por eso ustedes lo quieren tanto, porque no solo van a darle alegría, sino tristezas también, y también van a disfrutar de este espacio. Agradezco mucho al doctor Scafi, a la clínica, a Liliana, a Franci y a Alcon que nos han abierto este espacio del Workshop 0, corrección del error refractivo optimizado, que es a lo que estamos apostando actualmente. El sistema ahora, como ayer hacíamos esta charla introductoria, necesita de unos fundamentos muy elementales que se han quedado un poquito en el camino. Esos fundamentos muchas veces al retomarlo, nos van a permitir comprender y dominar esto, a diferencia de otros equipos que simplemente reemplazan el análisis. Aquí este equipo nos está desafiando a nosotros mismos. Entonces vamos a aprender a quererlo y vamos a aprender a amarlo a medida que lo vayamos trabajando.
somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. Entonces, repiten muchas veces hasta que se vuelven diestros y hábiles. Entonces la excelencia no va a ser un acto, sino va a ser un hábito. Por eso es importante que estos ejercicios los vayamos repitiendo. Vamos a tener una plataforma en Classroom para empezar a hacer unos ejercicios que les vamos a dejar a partir de mañana y seguirnos comunicando y compartiendo todos los casos, haciendo ese escenario. Entonces, ¿qué es la palabra astigmatismo? Básicamente viene de la etimología griega a, privado de, y estigma, punto. Lo que no enfoca en un punto, pues es astigmático, es astigmatismo. Ahí vemos el ejemplo claro de cómo, sin astigmatismo, todos los punticos de la farola se ven claritos, y en el caso del astigmatismo vemos cómo se distorsiona. En este caso sería como un astigmatismo oblicuo, porque vemos hacia dónde va esa dispersión de los puntos del carro en la carretera. Todos sabemos, obviamente, el gran ejemplo y se lo decimos a nuestros pacientes, de la bola de fútbol o de básquetbol versus el balón de fútbol americano, donde tenemos dos curvaturas diferentes. Entonces siempre hay una diferencia de poderes entre los dos meridianos, y habitualmente esos cambios están generados por la córnea y en este caso el cristalino. Antiguamente solo teníamos en cuenta la cara anterior, ahora tenemos la cara posterior del dióptrido corneano y el cristalino también, que es lo que para mí representa el avance en la ciencia oftalmológica de los últimos 10 años, que es la corrección del astigmatismo corneal con el astigmatismo intraocular. Y del dominio de esos conceptos depende que ustedes estén por encima del nivel de muchos otros cirujanos. Entonces, este ejemplo ya lo conocemos de pe a pa, vamos a explorarlo un poquito más. El astigmatismo corneal, que es el que siempre nos ha desafiado, ¿por qué? Porque la córnea obviamente aporta la gran mayoría del poder dióptrico del ojo, lo otorga la córnea, y esas distintas curvaturas generan potencias diferentes en cada uno de sus meridianos. Aquí tenemos el meridiano más plano, en este caso el horizontal, y el meridiano más curvo, en este caso el meridiano vertical, ¿de acuerdo? Entonces, esas diferencias entre esos meridianos tradicionalmente las medimos con la queratometría, con la topografía, como lo conocemos. En este caso, ¿qué astigmatismo? La pregunta no va para los muchachos que están en clase conmigo. ¿Qué astigmatismo es este? ¿Con la regla o contra la regla? ¿Quién se atreve? Muy bien, doctor, gracias por sacar la cara. Ya me estaba preocupando porque... Entonces, fíjense que esto genera temor y resquemor. Ustedes trabajan todos los días con esto y todavía no les genera la seguridad de decirlo. No les genera la seguridad. ¿Será con la regla? ¿Será contra la regla? 0, 90. Ahora imagínense cuando venga oblicuo. Entonces ahí es donde necesito que se pongan las pilas en este trabajo. Y yo les salvé a mis estudiantes, pero no era porque lo supieran mucho. Yo los vi también como pensándolo mucho. Bueno, muy bien. Entonces, inicialmente lo vamos a clasificar como astigmatismo regular cuando los meridianos de mayor curvatura son perpendiculares entre sí. Aquí tenemos un meridiano más curvo y uno más plano, y tenemos una perpendicularidad, se mantiene en 90 grados entre el meridiano más plano y el meridiano más curvo. Esas dos líneas focales van a tener un intervalo focal que es el cilindro, que llamamos el poder cilíndrico. Y estos meridianos principales, en el caso del astigmatismo regular, siempre van a ser perpendiculares entre sí, idealmente. El astigmatismo irregular, pues básicamente la superficie refringente no es geométricamente coherente, no es uniforme, y básicamente los meridianos no tienen una relación perpendicular. Aquí ya vemos que hay una deflexión, no se mantiene esa perpendicularidad entre los meridianos, y no solamente varía entre un meridiano a otro, sino en un mismo meridiano vamos a tener unos poderes distintos. En este caso el meridiano vertical tiene un poder en la parte superior distinto al de la parte inferior. Entonces los astigmatismos irregulares van a ser ocasionados por patologías como los traumatismos, pueden ser causados por cirugía ocular, pueden ser ocasionados por ectasias. Entonces
En este caso, hoy, para entender el astigmatismo, vamos a concentrarnos en el astigmatismo regular. El astigmatismo irregular básicamente tiene otra herramienta de medición, que es la aberrometría. Mañana la vamos a discutir en un momentico ya cuando entremos en el tema de aberrometría, que es un poquito más complejo. El de hoy va a ser para recordar. Ahora vamos a hablar de qué es simétrico y qué es asimétrico. Los astigmatismos pueden ser simétricos cuando los poderes en el hemisferio vertical y en el hemisferio superior y en el inferior son o tienen valores semejantes o similares. ¿De acuerdo? Entonces eso permite que haya simetría. En el anterior caso hay una asimetría porque tenemos una zona inferior muy encurvada y una zona superior con menos poder. Ahora, bueno, muy bien. Y en el caso de las asimetrías, los poderes de estos hemisferios temporales, verticales, horizontales, entre sí, no van a tener valores semejantes. Todo muy claro hasta ahí. La ortogonalidad, lo mismo. Los meridianos principales, horizontal y vertical, están separados por 90. Entonces la ortogonalidad hace que los meridianos horizontales y verticales deflecten y no conserven la perpendicularidad. Entonces vemos cuando se rompe la perpendicularidad, el reloj de arena en la topografía corneal de nuestro astigmatismo, lo vamos a ver no conservando el eje, sino tenemos un eje distinto, no conservando la perpendicularidad. Entonces ahí hay una pérdida de la ortogonalidad del astigmatismo. Entonces, una vez se pierde la ortogonalidad, se va hacia lo irregular. ¿De acuerdo? Dentro de los astigmatismos regulares, tres grandes grupos que son con la regla, WR, with rule, contra la regla o against the rule, y el astigmatismo oblicuo, donde los meridianos no coinciden con el eje 0 o con el eje a 90. Habitualmente los astigmatismos oblicuos están comprendidos entre 31 grados y 59 o 60. De 60 a 90 serían considerados contra la regla, de 30 o de 29 a 0 grados serán considerados contra la regla. ¿De acuerdo? Esta posición es importante, la posición tabo. Parece muy elemental, pero hay muchos especialistas, subespecialistas, supraespecialistas que todavía se confunden con esto. En la posición 0 siempre va a estar a la derecha y vamos a arrancar de 0 a 90 en sentido antihorario, llegando hasta 180. Lo mismo en el ojo contralateral, en el ojo izquierdo, pues será la parte temporal de 0 a 90 desde el lado derecho. Así. Algunos decían que no, que eso era insólito, que en el ojo izquierdo arrancaba el 0 acá y el 45 grados era aquí en la parte nasal. Quién sabe cuánto tiempo estarán quitando los puntos de las cirugías por no tener en cuenta algo tan sencillo como la posición tabo. Siempre es como si estuviéramos mirando de frente al paciente, y en el astigmatismo eso es vital. Entonces, seguimos con nuestro mismo modelo de ojo que dijo el doctor Scaff, astigmatismo con la regla. El conoide de Stern es un modelo geométrico que nos permite estudiar el haz de ese astigmatismo, y básicamente es la sección de un cono que se va refractando y nos va generando el punto focal de ambos meridianos, ¿de acuerdo? Obviamente el meridiano del meridiano más plano se enfocará más retirado, el meridiano más curvo se enfocará más cerca, y entre los dos focos del astigmatismo se generará el cilindro. Los astigmatismos tenemos miópico simple, cuando tenemos un foco en la retina y el segundo foco lo tenemos delante de la retina. El miópico compuesto, cuando los dos puntos focales están delante de la retina. ¿Todos están de acuerdo hasta ahí? ¿O hay alguno que lo haya visto compuesto de otra forma, no? Bueno, muy bien. El hipermetrópico simple, nuevamente, al ser simple, siempre va a haber un punto focal enfocado en la retina y el segundo foco va a estar detrás de la retina. El hipermetrópico compuesto, los dos puntos focales por detrás
de la retina, y el mixto, que es el que más le toma el pelo a veces a las personas, que es un foco detrás de la retina y un foco delante de la retina. Hasta ahí, todo perfecto. Muy bien. Vamos a pasar del modelo bidimensional al concepto tridimensional, que es el que nos va a generar el conoide de Stern. ¿Cómo se construye la fórmula? La fórmula que nos llega en las optometrías tiene siempre los tres componentes fundamentales, que son esfera, cilindro y eje. Esfera, tenemos que va a ser catalogada como el valor o punto focal más positivo. El cilindro va a ser el recorrido entre los puntos focales, como lo mencionábamos, y el eje de esa fórmula va a ser el del meridiano más plano, ¿correcto? Se ha trabajado así desde tiempos inmemoriales. ¿Alguien piensa que no es así o sí? Perfecto. Vamos a empezar. Como la idea es que ustedes también participen, vamos a empezar con el diagnóstico de este astigmatismo. Pueden sacar los que trajeron donde tomar apuntes o rayar esta primera parte. Tenemos una queratometría, ahora quiero que piensen en el astigmatismo teniendo en cuenta la queratometría. 42, 44, 42 a 0 grados, 44,90. Nótense que le puse color verde al meridiano más plano y color rojo al meridiano más curvo, para que no se me vayan a confundir. El foco vertical del meridiano vertical está ubicado a un -2. Este color azul que tenemos acá es la retina. Y la retina, como no están los retinólogos acá, puedo decir que para mí no vale nada. Para mí no vale nada. Entonces, para mí la retina es un 0, pero como nuestro workshop se llama 0, corrección del error refractivo, vamos a decir que la retina es la corrección del error refractivo, es nuestra meta, es a donde queremos llegar. Y el meridiano horizontal está enfocando en neutro, aquí en la retina. Muy bien, necesito un voluntario que no sea de mis estudiantes para que anote la receta de esa en el papelógrafo. Puede escribir una borrada. Que no sea el doctor Scaff tampoco. Que como el doctor Scaff está muy habituado a... Bueno, entonces habíamos dicho que el valor más positivo equivale a la esfera, ¿correcto? Ese es el primer paso. Entonces, neutro, vamos a construir nuestra Rx. Neutro, que es el valor más positivo. ¿Sí? Menos el recorrido que hay entre el neutro y este punto que es el -2, nos va a dar el cilindro, el recorrido entre los dos puntos focales. -2, se regresó. Y el eje va a equivaler al meridiano más plano. El meridiano más plano en este caso es 42 por 0 grados, quiere decir que el eje es 0 grados. Perfecto. Diagnóstico. Muy bien. Astigmatismo. ¿Astigmatismo qué? Gracias. Muy bien. Con nombre y apellido, por favor. Astigmatismo miópico simple con la regla. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Entonces, yo les di una pista aquí abajo. Ustedes ya tienen que pensar siempre en longitudes axiales cuando analicen, porque ustedes están viendo la optometría, pero están viendo la biometría del paciente. Y la biometría les dice que este va a ser el ojo promedio, ¿de acuerdo? Entonces, como la retina vale 0, yo puedo hacer lo que se me dé la reverenda gana con la retina. Entonces, ¿qué voy a hacer? A continuación, voy a estirar ese ojo, voy a ponerlo bien largo, me tiré esa retina para atrás. Entonces, como estiré el ojo, quedaron los dos puntos focales delante de la retina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿quién me dice a qué equivale una dioptría en los puntos focales, en distancia?
Casi, doc. 0,3. Ah, sí, sí, sí. Ah, bueno, en este caso. Bueno, muy bien. Habitualmente cuando se utilizaba la oftalmoscopía directa decían por cada dioptría que tú vayas avanzando es 0,3. Es 0,3 en excavación. Entonces, un milímetro en excavación equivalía a 3 dioptrías. Por eso que los ojos se nos agranden 1 milímetro del ojo promedio de 25 a 27 milímetros, llegan las miopías de 4 o 5. Por eso ustedes, o el doctor cuando me ponía a hacer la refracción intraoperatoria, lo primero que yo preguntaba era, ¿cuál es la longitud axial? Para yo hacerme ya mi modelo de ojo en el que íbamos a trabajar. En ese caso que el astigmatismo es de 2 dioptrías, si convertimos eso en milímetros, la distancia entre cada punto focal del ojo, Sí. y el verde allá son 2 dioptrías. Como digo, ya... Sí, podría ser, así es. Así es. Muy bien, excelente. Ustedes saben que hubo un oftalmólogo premio Nobel de Medicina, ¿no? Me imagino que todos lo saben. ¿No lo sabían? Bueno, para los que no lo sabían fue Alvar Gullstrand. Y Alvar Gullstrand describió el modelo matemático del ojo, le tiró número al ojo, los índices de refracción, los radios de curvatura, la distancia de separación angular entre los fotorreceptores, y sus aportes aún siguen. Esto fue en 1911 y siguen. Hasta ahora no ha vuelto ningún oftalmólogo a premio Nobel. Claro que en Colombia, pues desde que Santos se ganó un premio Nobel, ya el premio Nobel no es que gane, vale más el Grammy. Sí, entonces apúntenle al Grammy, por favor. Muy bien. Entonces, en este ojo largo, volviendo al tema, en este ojo largo, tenemos los dos focos delante. Tenemos que cambiamos las queratometrías. Los poderes de queratometría ahora son distintos. 43, 50, 45. ¿Cuánto hay de cilindro en este caso, doctora Ana Milena? Más fuerte, por favor. Perfecto, menos 1,50. Entonces eso quiere decir que entre estos dos focos hay una diferencia de 1,50. Por favor, sea mi invitada, por favor, acá para que construya la fórmula. Entonces tenemos la esfera, el valor más positivo. Excelente, muy bien, doctora. Sírvanmele ya a esta señorita, por favor. Muy bien, excelente. Entonces tenemos el valor más positivo de menos 1. En este caso que tenemos dos valores, dos distancias focales negativas, el menos 1 sería el más positivo porque es el menos negativo entre estos dos. Este sería el valor más positivo, menos 1 la esfera. El recorrido entre menos 1 y menos 2,50 sería menos 1,50 y el eje del meridiano más plano, que en este caso es 165. Entonces ahí tenemos un astigmatismo, doctora, miópico. No la escuché, perdón. Muy bien, muy bien. Para eso está el bar, para eso está el bar no bar, no, sino el bar del hora, ¿no? Muy bien, perfecto. Como ya hace tiempo ya habíamos dado esta clase de bar, se le olvidó, vamos a pasar a bar ahorita. Muy bien, entonces, en este caso la pista era el ojo largo. Volvemos a hacer con la retina lo que nos da la bendita gana. ¿Y qué vamos a hacer? ¿La echamos para atrás, para adelante? ¿Qué hacemos? Para adelante, perfecto. Lo acortamos, nos trajimos a un ojo muy cortico. Y ese ojo me generó en unas córneas de 40, 50, 42, 25, pero ya tenemos a 23 y a 113. Tenemos un foco en neutro y el otro foco horizontal en más 1,75. Doctor Valdemarín, regáleme la fórmula, diagnóstico.
Venga, por favor. Siga el ejemplo, déle ejemplo a sus pupilos. Ajá. No le soplen, por favor. Bueno, muy bien. Lo que quiso el doctor Bartolomé Valdemarín al hacer su técnica de mano alzada de escritura jeroglífica es que hay un más 1,75, que es nuestro valor más positivo, el recorrido entre el más 1,75 y el neutro, que en este caso sería de menos 1,75, y el eje del más plano, del meridiano más plano, que en este caso es 23 grados, para un astigmatismo. Bueno, pero los que saben no lo digan tan duro para que los que no lo saben. Entonces volvemos al hipermetrópico simple con la regla, ¿de acuerdo? Todo está bien en la construcción. Vámonos con nuestra retina de ojo corto y vamos a volver al ojo muy corto. ¿Cuánto sería una longitud axial en un ojo muy corto? El ojo más corto que hayan operado ustedes. ¿De qué longitud axial? 20. 19. Perfecto. ¿Y qué hipermetropía recuerdan que tenía un ojo de esos? Más 7, más 8, más 10, exactamente. Entonces, ahí tenemos una queratometría de 40, 50 a 175, un meridiano más curvo de 41, 75, 85 y unos focos vertical y horizontal de más 1,25 y más 2,50. Doctora Caterine, si no va a comer, pase a escribir. Venga para ver. No se vale calculadora. Necesito que haya agilidad mental en esto. Acuérdense que la calculadora no gana el examen. Entonces empezamos. Valor más positivo entre más 2,50 y más 1,25. ¿Cuál sería el valor más positivo? Exactamente. Entonces nuestra esfera es el valor más positivo, más 2,50. La diferencia. El recorrido. Yo no le damos la diferencia porque es que la diferencia puede generar engaños. Entonces el recorrido entre el meridiano más plano que está al fondo y el meridiano que está delante de él. En este caso, ¿cuál sería ese recorrido? 1,25, perfecto. Muy bien. Un astigmatismo hipermetrópico compuesto. 175 es contra la regla. 175 es con... Mira que te lo puse en verde para que no se te olvide. 175 es contra la regla. Entonces, para no embolatarlos, no les puse ni con la regla. La pista es que no les voy a decir ni contra la regla ni oblicuos. Esa tarea va en el workshop. Muy bien. Ahí este es con la regla, sí, with rule. Pero aquí se nos olvidó colocar el compuesto. ¿Compuesto por qué? Porque los dos focos están detrás de la retina. Acuérdate que este es nuestro ojo corto. Entonces los dos focos son hipermetrópicos. Entonces por eso los dos van a ser, están compuestos ahí. O sea, cuando ningún foco está en la retina, Es compuesto. cuando un foco está en la retina, Es simple, exactamente. Y volvemos a nuestro ojo promedio, finalizamos con el ojo promedio, nuestra retina valor 0, queratometrías de 41-45, focos de menos 2,25 y de más 1,75. Uno de mis estudiantes que vengan, muchachos. ¿Por qué todos mandan a Eric siempre? No, Eric, porque no está comiendo, venga. Por no comer, por estar a dieta. En voz alta lo escuchamos, doctor.
En voz alta para ir haciendo el ejercicio. Bueno, entonces, el más positivo. Más positivo. ¿Todos de acuerdo? El recorrido es entre el 1.75 y el menos 2.25. Gracias. Ya me iba a dar algo. Gracias. 4. Sí, señor. El recorrido entre más 1.75 y menos 2.25 es 4. ¿Y el diagnóstico? Es un astigmatismo mixto. El astigmatismo mixto, anote por favor, mixto. ¿Por qué es mixto? Porque va a tener siempre un foco detrás de la retina y un foco delante de la retina. Perfecto. Muy bien, los felicito a todos. Me alegra mucho, no debí dar esta clase. El astigmatismo como tal es una aberración. ¿Cuántos defectos refractivos existen? Rápido. 4. Muy bien. Muy bien. Estudiantes míos, ¿cuántos defectos refractivos hay? ¿Ah? ¿Otro? ¿Alguien tiene otro valor? Los defectos refractivos son infinitos. Hacen parte de las aberraciones ópticas, los defectos refractivos. Entonces los defectos, cuando yo empecé a estudiar la optometría y me dijeron, no, los diagnósticos son miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Pare de contar, pare de sufrir, oración fuerte al Espíritu Santo. Yo dije, no más. No pagó el semestre. Pero cuando llegó la aberrometría y vi que no había tope a los defectos refractivos y las aberraciones eran el futuro de los defectos refractivos, yo dije, bueno, este es mi negocio y voy a seguir acá en esto. Entonces, más del 90% de las personas tienen astigmatismo. Ustedes tienen la responsabilidad como cirujanos de catarata de corregir el astigmatismo, de evitar el astigmatismo residual. ¿Por qué? Porque pueden hacerlo. Porque deben y tienen que tener la responsabilidad de no dejarle astigmatismo residual a los pacientes. El apoyo de una herramienta de verificación intraoperatoria que complemente ese cálculo, la planeación y la ejecución al cirujano, los va a acercar a ustedes a la perfección en el resultado refractivo de los pacientes, que es el objetivo de este workshop. Muy bien. Muy bien, vamos a la segunda presentación. Muchas gracias. Muy rapidita. La otra presentación que está abierta, Hernán, porfis. De los fundamentos que tenemos acá presentes en esto. Vamos a la primera diapositiva, porfis. Entonces, ¿les gustaron los números? ¿Alguna duda de esto? En el workshop, que todos me van a dejar, me van a mandar a mi WhatsApp el correo electrónico de ustedes para meterlos en el Classroom y mandar unos ejercicios. Obviamente ya no se los voy a mandar con la regla, para que ejerciten un poquito, y es importante que lo hagan, porque hay que seguir el ejemplo del doctor Gullstrand, que con los números se ganó el premio Nobel, y creo que ha sido el único oftalmólogo que lo ha logrado. El doctor Scap ya va en camino. Muy bien. Transposición de fórmulas, equivalente esférico y asfericidad. Conceptos claves también en este ejercicio. El secreto del éxito es la persistencia por la meta. Todos los que estamos acá somos personas necias, persistentes, que nos dicen no vayas a eso. Vamos, porque es importante, así yo crea que lo entienda y lo sepa, repasarlo es importante. Mecanizar el tiro en el básquetbol es algo importantísimo. Michael Jordan hace muchos años, ¿todos saben quién es Michael Jordan acá? Sí, me imagino que no, el Messi del básquetbol. En una oportunidad lanzó un tiro libre, hizo un lanzamiento en un partido oficial con los ojos cerrados, porque otro jugador lo desafió. Lanzó y la convirtió. Y la gente se asombraba y le pareció como no, muy chicanero. No, es que el tipo lo ha mecanizado tanto, lo ha repetido tanto, ha insistido en lanzarlo, que ya lo mecanizó acá, que no necesitas tener los ojos abiertos para ejecutar el ejercicio. Muy seguramente ustedes llegarán también a operar con los ojos cerrados, cuando el hora ya sea auditivo y tenga otros sensores.
Empecemos con la transposición de fórmulas. Entonces, la suma algebraica de la potencia, la transposición de la fórmula comprende 3 pasos sencillos. El primero es la suma algebraica de las potencias de la esfera con la potencia del cilindro. Algebraica, es decir, que vamos a respetar el signo. El segundo paso es invertir el signo del cilindro y dejar el mismo cilindro. Y el tercero es sumar o restar 90 grados al eje del cilindro inicial, es decir, llevarlo al contraeje. Ahí ya se empezó a embolatar la situación. Muy bien, en construcción de lentes, cambiar a fórmula positiva permite tallar fórmulas que no eran tan fáciles y dejarlas delgadas. Por eso en Europa se siguen tallando porque se siguen haciendo en vidrio. Entonces tallarlas en cilindro positivo podía ahorrar material y dejar lentes más delgados y livianos. De hecho son más delgados y livianos. En la SIG lo hemos hecho. En la ablación astigmática lo hemos hecho. Perfecto, excelente. Todos los que tienen para ir a Estados Unidos a hacer gafas, gracias. También, así como en la ablación ahorra tejido en micras, en los lentes hace eso. Y uno piensa, no, pero transpone y es otra fórmula. Y vamos a hacer el ejercicio con nuestro último caso. Entonces, en este caso el ejercicio diría, esta fórmula de astigmatismo mixto, voy a hacer la suma algebraica entre la esfera y el cilindro. ¿Qué resultado me da? ¿Quién da más? Menos 2,25. Más 4. Por 100, gracias. Muy bien. ¿Y esto sí será que funciona? ¿Sí quedarían igual el uno con el otro? Pues vamos a comprobarlo. Tenemos nuestra retina que vale ¿cuánto? 0. Menos mal que no vino el doctor Vélez. Muy bien. Tenemos un punto focal en menos 2,25. ¿Sí? Entonces tenemos un punto focal delante y el otro muy atrás. ¿De acuerdo? Este está ¿en qué punto estará? No está en más 4. Porque acuérdense que el cilindro es el recorrido. Entonces acá tenemos menos 2,25. 1,75. Entonces, ahorita que el doctor Eric pasó, ustedes se acuerdan que había uno atrás y uno adelante, siguen siendo 2 focos de un astigmatismo mixto, un foco atrás y uno adelante, solo que está expresado distinto y están en la misma ubicación del caso que hicimos. Es otra forma de expresarlo. ¿Por qué es importante en el HORA? Porque muchas de las mediciones que hace ya hemos configurado para que las den cilindro negativo para nosotros entenderla, pero muchos del seguimiento y de la tabulación se hacen cilindro positivo. Y tenemos que tener la agilidad para hacer esa conversión mentalmente, porque estamos en un momento crítico de decisiones. Americana, y sí, el negativo, y el occidental, ISO y el sistema europeo. Entonces, ¿me quedó bien traspuesta esta fórmula? Sí, ¿nos quedó bien? Ah, bueno, muy bien, perfecto. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Tenemos en ejemplo, ahora, ¿qué tipo de astigmatismo es ese? ¿Quién me dice? El que está en la diapositiva. ¿Qué astigmatismo? No se peleen, por favor. Otra persona distinta, Juanita. Gracias, Juanita, por participar. Me gusta que estés en primera fila. Más 4 con menos 1. ¿Dónde están los puntos focales? Atrás. Astigmatismo hipermetrópico compuesto con la regla. Al transponer, vamos a hacer la suma algebraica. ¿Sí? Al transponer, tenemos. Ahí yo creo que me quedó mal. Sí, perdón. Sí, perdón. Es más 4 menos 1.
Sí, no, la respuesta está bien. Sí. Este quedó de otro lado, que el copy-paste no funcionó. Sería la transposición sería más 4 menos 1, daría más 3, se le cambia el signo a más 1 y se le suman a 0 90 grados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esta fórmula transpuesta es habitual. Si no van a usar este hora y de pronto lo encuentran en otras latitudes y van a hacer una cirugía en vivo en Bascom Palmer y aparece esto allá con la doctora Ana Milena, hay que saber la transposición rápido. Este formato de la toricidad intraocular también viene expresada en cilindro positivo. Cuando se están utilizando las calculadoras de tóricos, toda la toricidad del intraocular viene en positivo para diferenciarla de la negativa de la córnea que viene expresada en cilindro negativo. Entonces, por eso es importante conocer las dos expresiones. Y también el eje de la alineación lo da el cilindro positivo. Habitualmente va a coincidir con el eje más curvo, que es donde se van a alinear nuestros lentes intraoculares. Entonces, por eso es importante conocer la transposición de P a PA. El equivalente esférico. Doctor Escamejo, bueno, pero ¿para qué? Si eso es sencillo, sí. Le quitas la mitad del cilindro al poder esférico. ¿De acuerdo? ¿Todos están de acuerdo que esa es la fórmula, la receta del equivalente esférico? Quiere decir que tenemos más 375 menos 450. A este, al quitarlo en la mitad, queda convertido en menos 225. Con el más 375 nos quedará 1,50, ¿correcto? Ese sería el equivalente esférico. ¿Por qué es importante el equivalente esférico? No para hacerlo en este orden, para hacerlo en el orden inverso, que es lo que ninguno de ustedes realiza. Hay un silencio sepulcral, pueden seguir comiendo. ¿Por qué es importante eso? Vamos a hacer un ejemplo. Doctor Gabriel, usted colocó este lente en el paciente de 28 dioptrías. Para el target menos 0,06. ¿Cómo le quedó su paciente? Panoptix tórico. Pudo haber quedado un más 1 con menos 2. Si se le puso un lente de toricidad, doctor, gracias por dañarme el ejemplo. Si no le colocó un lente tórico, sino un lente monofocal, vamos a hacer el ejemplo. Entonces, estimar el defecto refractivo residual es lo que hacemos acá. Esto que nosotros vemos en nuestras biometrías no es cómo va a quedar el paciente. Y es el gran error de todos los que implantan lentes intraoculares. Es el equivalente esférico de cómo va a quedar. Puede haber quedado también más 3 con menos 6 el paciente. Y usted seleccionó el lente de 28, pero no le seleccionó toricidad. Y sí, le quedó menos 0, le quedó neutro, pero con un defecto refractivo cuyo equivalente esférico es ese. Entonces, esto es importante. ¿Cómo hacerlo hacia atrás? Ahora bien, quiero que alguno de ustedes me diga cómo hacerlo hacia atrás. Encontrar el defecto residual. Bueno, el doctor hizo mentalmente lo que usted hizo, doctor, decir más 1 con menos 2. Muy bien, hay que mirar las queratometrías, dijo la doctora Juanita. Entonces, en este mismo caso del lente de 28, vamos a mirar las queratometrías. 46-32, 47-52, 169 y 79. ¿Es un astigmatismo con la regla o contra la regla? Rápido. Muy bien, por soplarles, Juanita. Muchas gracias. 1,20 es el cilindro. Entonces, si el equivalente esférico es restarle a la esfera la mitad del cilindro, el defecto refractivo residual, para encontrar el valor de la esfera, será sumarle la mitad del cilindro. En este caso, al 0,06, ¿sí? ¿Cuál ejemplo estamos usando? Perdón, usamos el 2750, a este, 0,04. Entonces, a este equivalente esférico de 0,04 le voy a sumar la mitad del cilindro. La mitad del cilindro es 0,60. Entonces, el defecto residual del paciente será más 0,64 menos 1,20 por 169, porque este es positivo, este es el meridiano más curvo,
pues este será el meridiano más plano. ¿De acuerdo? Entonces, la estimación del defecto residual es importantísima para entender el hora. Hoy lo hicimos en un casito, y lo estuvimos analizando en un casito donde el hora nos sugería 18 y el paciente tenía un astigmatismo de 1,40. Yo le dije, no escojan el 18 que da neutro, sino váyanse más abajo para que el caso quede más cerca de neutro. Entonces, por eso, ese es el criterio de realmente hacerle el lápiz para poder decir, no, es que tíralo más negativo, o tíralo al tanteo. No, hay que hacer este ejercicio para ver cómo es el defecto residual de nuestros pacientes pseudofáquicos. Entre más astigmatismo, o sea, entre más diferencia las queratometrías, pues obviamente más diferencia va a haber en el valor efectivo. Entonces ahí es donde uno se tiene que fijar. Los calculadores actuales compensan eso, es decir, cuando yo ya te dan el poder de la interlateralidad sugerida, ellos han compensado eso para que llegue más al medio posible y no quede hipermetro, que es un ejemplo, ¿no? Eso es lo que hace. A mí me ayudó a entender, usar el panacea me ayudó a entender por qué uno Exactamente. puede hacerlo dinámico. Uno le dice, ¿qué pasa si le sumo más esfera, más poder al lente? ¿Qué pasa si le sumo más toricidad? Y uno va viendo cómo va el cambio de esfera, cilindro y el eje. Es una herramienta buena, dinámica, que te hace entender mucho. Entonces, si nosotros obviáramos este panóptico histórico y fuera un lente monofocal, ¿cuál sería el lente ideal a implantar acá? Alguien que no sea Juanita ni Bartolomé. ¿Cuál sería el lente que nos dejaría más cerca al neutro? ¿Cuál? ¿El cuál? ¿25 escuché? No lo veo. ¿El 27? Muy bien. Vamos a hacer el ejercicio con el 27. Si tenemos más 0,38 y le tenemos que sumar la mitad del cilindro de 1,20, nos quedaría 0,60 más 0,38, nos quedaría más 0,98 con menos 1,20. Nos quedaría un astigmatismo hipermetrópico que no sería muy conveniente. Perdón, un astigmatismo mixto. Entonces, yo me inclinaría hacia el 28,50. Por eso yo le digo a ustedes, cirujanos, no tengan miedo de irse para abajo en el negativo, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque a este 0,64 le sumamos la mitad del astigmatismo, daría menos 0,64 más 0,60, daría 0,04 en esfera con un cilindro de 1,20. Entonces, este sería el lente que en esfera nos acerca más al neutro. Bueno, voy a seguir para dar por visto esto, no mentiras, vamos a seguir haciendo ejercicios porque esto no se aprende sin ejercitarlo, acuérdense, si no persistimos no lo vamos a mecanizar, si no lanzamos no vamos a hacer como Michael Jordan que mecanizó hasta hacerlo con los ojos cerrados. Esto está bueno, estos ejercicios están buenos para todos los pacientes que nosotros operamos en el post, hacer ese ejercicio del equivalente esférico del electrobiómetro de inmersión y ver el cilindro. ¿Por qué están quedando muy hipermétropes? ¿Por qué algunos quedan muy miopes? Y empezar a jugar un poco con eso. El trabajo numérico es el que va a ustedes a mejorarle los resultados. Importantísimo que se tome el trabajo de darle un poquito de lápiz. Cuando uno tiene lentes de muy alto poder, se potencializa el poder del lente cuando uno más corto. El error es mayor. Así es, así es. Cualquier descache es más grande todavía. En los ojos más largos el descache no te va a generar, no va a impactar tanto en la fórmula final del paciente. En los dos extremos también, sí. En parte por eso, aclaro, que en pacientes extremos es que pedimos más estudios para evitar esas sorpresas repetidas. Por eso todo paciente muy
miope o muy hipermétrope, el Lenstar es una herramienta que tiene que estar bien todo. Entonces, una de las grandes satisfacciones que nos ha hecho la experiencia de este año en el HORA ha sido evitar sorpresas refractivas en pacientes con características biométricas por fuera de lo normal. Entonces, esa es una indicación. Ayer yo la recalcaba. Es que esto no es solo para tóricos, es que esto no es solo para poscirugía refractiva, esto es para muchos casos. Muy bien, listo. Entonces, ¿en dónde está el error ahí? Rápidamente. ¿Quién lo vio? Muy bien, perfecto. Ese es el trabajo de ustedes. Encontrar el error rapidito. Porque eso los hace cirujanos, eso los hace diagnosticar rápido. La consulta del doctor Scap mientras todos están buscando el TIN del doctor Scap en 2 segundos ya tiene la retahíla del diagnóstico completo. Por eso es que la gente va mucho con él, porque él no le quita tiempo a la gente en dar con el chiste al asunto. Entonces, si yo tengo una córnea con un astigmatismo de cilindro 3, ¿qué asfericidad tendría? Vamos a contestarla una vez miremos qué es asfericidad. Muy bien. ¿Quién tiene este tipo de lámparas que a mí no me gustan porque me parece que no botan nada de luz, pero a mi señora le fascinan y cada vez que puede compra este tipo de lámparas y a mí no me gustan? Pero cuando empecé a estudiar asfericidad me parecen fabulosas. Entonces yo digo que aquí hay una córnea con queratocono. Y aquí yo digo que hay esta menos tenue, que esta es poslastic miópico. Y esta sería una córnea normal. Entonces, una superficie óptica es esférica, parece insólito decirlo, cuando no se parece a la esfera. Si no es esférico, es asférico. Perfecto. Fabuloso. Entonces, básicamente, la esfericidad salió de un modelo geométrico de las secciones cónicas, la luz que proyecta un tazón en forma de embudo. Al hacer secciones de ese tazón, de esa luz de embudo, se generaron los modelos geométricos de la hipérbola, de la parábola, de la elipse, que eran modelos geométricos distintos a la esfera. Eran cosas redondas, pero no tan redondas, ¿sí? Lo que hablamos, que son como un huevito. Entonces, básicamente la esfericidad nos dice que la curvatura no es la misma, no es constante en todos los puntos, al contrario de una esfera, donde todo el radio va a ser el mismo. Cuando pasamos a una curvatura asférica, el radio periférico es distinto, en este caso es mayor, que el radio que está en el centro. Entonces, imagínense esto como una imagen Scheimpflug. Afortunadamente, la imagen Scheimpflug, que nos familiariza mucho, ahora nos da esta visual o esta geometría. ¿Quién recuerda esto? Esta es la altimetría en la cual Egan Bernal se ganó en una etapa y sin coronar la etapa, porque aquí nevó y suspendieron la etapa, porque hubiera ganado por un margen mayor, cuando ganó por primera vez para Colombia el Tour de Francia. Ahí estaba atacando el Val Thorens, para que no se les olvide, en el año 2019. Y eso es lo que hace la esfericidad. La esfericidad nos dice la pendiente, qué tanto se empinó esa curva. No la curva en la superficie, porque acuérdense que en los 3 milímetros de la córnea centrales el comportamiento es más parecido al de una esfera o al de un toro, si tiene astigmatismo. Entonces, la curvatura básicamente la vamos a encontrar en el tope, pero para subir a esa cima tuvimos que ir por una pendiente que en este caso sería la esfericidad. Entonces, la esfericidad no solo nos habla del tope de la cima de la córnea, sino nos habla de la córnea en general. Entonces, por eso pongo el ejemplo de la altimetría. ¿Cuál de estas dos montañas tiene más esfericidad? ¿Esta porque es más alta? Yo la veo como a 45 grados, esta la veo como a 60 grados. Entonces, no necesariamente porque llegues más alto,
quiere decir que hay más felicidad. Es cuál de las dos es más difícil de subir. Entonces le dijeron que era un premio de primera categoría y este de segunda, porque aquí es más laxo. Entonces, básicamente la esfericidad nos va a diseñar cómo son las formas de la córnea, en general. Entonces, si la córnea, si nos imaginamos el corte de la imagen Scheimpflug, una córnea aplanada en esta zona de la elipse, será una superficie oblata, y si pusiéramos la imagen Scheimpflug de perfil, en una zona más puntiaguda será prolata. Entonces, la prolaticidad, ser prolato o ser oblato, para nosotros es una información vital en la selección de los lentes intraoculares. Ya lo hemos visto en diferentes situaciones, sobre todo en los casos posoperados entre miopía y cirugía LASIK de hipermetropía. Entonces, hoy tuvimos inclusive un caso, creo, ¿sí? Ayer. Ya estoy truncado de horas. Entonces, el valor de esa variable geométrica Q nos va a determinar el tipo de sección cónica que es. Si la Q es menor a -1, el comportamiento es de hipérbole. Si es igual a -1, es una parábola. Si está entre -1 y 0, es un comportamiento de elipse prolata. Si es 0, pues es un círculo. Y si es mayor de 0, es una elipse oblata. Por eso nuestras córneas post-LASIK miópico son un huevo aplanado. Si nuestras córneas son operadas de hipermetropía, son un huevo parado, sin malicia, por favor. Exactamente. También la esfericidad negativa alta la van a traer las ectasias, porque la pendiente se subió y se ve, a simple vista en el perfil de la imagen Scheimpflug, se ve esa córnea como el techo de una casa. Entonces, este valor es importante entenderlo para la selección de nuestros lentes intraoculares y nuestras lentes. Entonces, todas estas herramientas son sencillas, pero fundamentales para el cirujano facorrefractivo. Conocerlas no es suficiente para mí. Entenderlas tampoco es suficiente para mí. Es dominarlas, como si ustedes fueran los más avesados jugadores de póker o los de dominó, que me encantan los de dominó porque los de dominó cuentan los puntos. Es increíble. Entonces ustedes tienen que ser eso, tienen que ser jugadores de esto, jugar con esto. El HORA va a generar mucha información numérica en tiempo real y que en ejecución de una cirugía puede generar confusión si es interpretada ágil, correcta o incorrectamente, va a generar un buen apoyo en el ejercicio. Trabajaremos en el Classroom con algunos ejercicios, mañana se van a acordar de mí, por favor, si el ejercicio está muy difícil, no me recuerden a mi progenitora. Y no me queda más sino decirles que finalizamos conmigo el módulo 1, la doctora Juanita viene con su presentación. Muchísimas gracias. ¿Preguntas, dudas o inquietudes? No aplausos, esto es clase. Es clase, no se aplaude la clase. Pues me encanta estar aquí y poderles compartir de pronto un poquito de la experiencia que he tenido a lo largo de estos ya 13 años en cirugía de catarata en esta institución. La presentación que voy a hacer hoy es selección del paciente para lente premium. Y estos conceptos de los que habló Rafa, no crean que son inocuos, es decir, estos conceptos hay que tenerlos bastante claros. Ahora, hay muchos de estos conceptos que hay que releerlos y volverlos a leer, porque hay conceptos como las aberraciones esféricas, las aberraciones cromáticas, que yo creo que uno se las ha leído 200 veces y todavía le falta. Llega un momento en que uno dice, bueno, pero ¿cómo es que era la cosa? Entonces, es importante tener estas cosas claras si uno se va a dedicar a cirugía refractiva. Pues todos bienvenidos, por supuesto, a nuestro FacoCaribe el próximo año, que va a estar espectacular. FacoCaribe es mágico. Bueno, definitivamente nuestro mundo actual ha cambiado, es decir, ya no es el mundo que por lo menos todos los de nuestras generaciones que estamos aquí nacimos. La humanidad actual es totalmente digital. Si ustedes se dan cuenta, por donde uno pase hay alguien con un celular, hay alguien con una tablet, hay alguien con un computador.
Nunca vemos ya en las oficinas, por lo menos yo ya no veo que haya un papel, un memo, nada, todo es digital, todo se manda, todo se envía, todo se descarga, todo se baja. Incluso los abuelos de hoy en día se conectan por FaceTime con los nietos para verlos, porque unos están en Europa, otros están en Estados Unidos. Y estas son las clases de nuestros niños de ahora y, por supuesto, del futuro. Entonces, si se dan cuenta, las necesidades visuales que tenemos en la actualidad son muy diferentes a los que se tenían anteriormente. Los abuelos que conocíamos eran estos, unos abuelos que no tenían ninguna actividad, que se quedaban en la casa de pronto viendo televisión, que estaban muy estables en la casa, no hacían nada más, no conducían. Y resulta que ahorita lo que nos está llegando a nuestra consulta es esto. Son pacientes más jóvenes, son pacientes en busca de unas expectativas y de una calidad de vida diferente. Son pacientes que les gusta verse bien, que les gusta lo fit, que les gusta no tener gafas, que les gusta la parte estética. Entonces no podemos quedarnos en el oftalmólogo que manejaba las cataratas antes, ¿sí? Pienso que dormían mejor, nosotros dormimos peor porque cada día tenemos más responsabilidades, pero ustedes, nosotros somos los oftalmólogos que tenemos que manejar a estos nuevos pacientes. Y es nuestra responsabilidad tener los conocimientos y aprender lo que debemos hacer para hacer una buena cirugía refractiva. Entonces, cada vez más, estos son nuestros pacientes, pacientes jóvenes, profesionales que todavía ejercen. Esta paciente es abogada, está cansada de las gafas de cerca, pero de lejos ve perfecto. Esta paciente es instagramer, le encanta ser influencer, no quiere usar gafas. Pero eso sí, ella ve perfecto de cerca y eso ella no lo quiere perder. O tenemos a estos profesionales que tienen ahorita de pronto unas profesiones intermedias técnicas que han adquirido un mayor poder adquisitivo y que están interesados en ver la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Este paciente, por ejemplo, maneja una grúa en un puerto, tiene que mirar los containers allá abajo, usa gafas y se le empañan y se le caen cada vez que él baja la mirada. Y nos enfrentamos a esto como cirujanos refractivos. Esto fue en una reunión, la doctora Beatriz Donado me dice, Juan, y mi papi es abogado, dicta cátedra, quiere ver si se puede quitar las gafas y además tiene catarata. Te lo recomiendo. Y bueno, así es, y eso es un honor para uno como cirujano. O este otro en un pasillo, casual, me dice, Juani, ¿cuándo es que me vas a operar la catarata? Dentro de 8 días. Y yo le digo, por supuesto, doctor, para mí es un honor. Y tengo la experiencia y tengo el conocimiento y sé que puedas dar lo mejor de mí y hacerlo adecuadamente. Entonces, como conclusión, la cirugía de catarata se ha vuelto una cirugía refractiva y eso lo tienen que quedar claro. Y más si se van a dedicar a la parte privada, ¿correcto? O particulares y de prepagada. Las expectativas de nuestros pacientes son cada vez más altas y hay que tratar de llenar en lo posible esas expectativas. Cada vez tenemos tecnologías más avanzadas, más aparatos, más cosas que tenemos que saber, que conocer y que manejar. Necesitamos ser más o menos los superinteligentes médicos que tenemos que saber de muchas cosas para manejar nuestros pacientes refractivos. Y cada vez más la complejidad de los exámenes diagnósticos, como lo comentábamos en algún momento, cada día uno opera menos que antes. Y no opera menos que antes porque tenga menos pacientes o porque no. Es porque hay tantos criterios en este momento de selección que ya muchas veces vamos dejando de lado pacientes que antes calificábamos como aptos, pero porque no teníamos todos estos criterios y este conocimiento. Entonces, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, no, yo mejor como que me dedico a otra cosa porque esto está muy complicado, ¿cierto? Pero no desfallecer, lo importante es tener una metodología en la consulta y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Aumentar nuestro tiempo de sillón, estos pacientes no son unos pacientes de consulta de 10 minutos, son pacientes que necesitan consultas de largo tiempo e incluso de varias consultas. Muchos pacientes yo los voy bajando de la nube y los voy bajando en varias consultas, le voy diciendo, no, es que todavía necesitas que te haga esto otro, y tú le vas mencionando cosas a ese paciente para que él vaya entendiendo qué es lo que vamos a lograr. Entonces hay que manejar las expectativas de ese paciente, tengo que conocer mis recursos, no es lo mismo que yo opere aquí en la Clínica Oftalmológica del Caribe
a que yo opere en Leticia o a que yo opere en otra parte, ¿cierto? Los recursos son diferentes, voy a tener diferentes topógrafos, tomógrafos, voy a tener diferentes equipos en la FACO, voy a tener diferentes disposiciones de lentes. ¿Será que sí voy a tener el stock de lentes que tiene la clínica para yo tener 10 lentes cuando voy a hacer 1 hora? Probablemente no. Y como probablemente no, y como probablemente yo no voy a tener 1 hora en el sitio donde vaya a trabajar, porque todavía está muy nueva esa tecnología, pues yo no tengo que depender 100% del hora y tengo que tener mis criterios de selección y de otra metodología para poder hacerlos, ¿correcto? Entonces, básicamente todo esto se resume en ¿qué? En una adecuada selección del paciente para cirugía refractiva. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que nos vamos a enfrentar realmente a 2 tipos de pacientes. Tenemos este paciente que no es fácil de peinar, pero digamos que se deja peinar fácil. Y tenemos este paciente que es una pesadilla, ¿correcto? Entonces, el primer paciente, ¿cuál es? Es el primer paciente que tiene más de 55 años, ya tiene cataratas, es decir, que ya debe tener una baja en la sensibilidad del contraste, una baja de visión, probablemente molestia con la luz, incluso hasta diplopia, deslumbramiento, ya ha tenido pérdida visual, probablemente es un paciente que viene usando gafas, ya sea bifocales o progresivas, tiene algún tipo de ametropía, porque ya la catarata le ha generado un cambio refractivo en sus ojos. Entonces, este paciente es lo que llamaremos el paciente de catarata con lente premium, ¿correcto? Es el paciente que yo les sugiero con los cuales empiecen a operar lentes premium. No empiecen con el perrito peludo, ¿cierto? Porque el perrito peludo, ¿cuál es? El perrito peludo es el de los 42 a los 55 años, que todavía tiene un cristalino transparente, que ve bien de lejos, cerca, intermedia, que conduce de noche, no tiene halos, no tiene molestias, no tiene luces, y que de la noche a la mañana resulta que lo que le está molestando es que es presbita. Ese es el paciente que es un poco más complicado y es el paciente que vamos a denominar de FACO refractivo, ¿correcto? ¿Y cuál es la otra realidad? Que el lente intraocular ideal, ¿cuál sería? Que diera las 3 distancias visuales, que no diera halos, que no diera deslumbramientos, que el material no alterara su transparencia con el tiempo, que no diera glistening, y más si es un paciente que voy a operar a los 46 años de edad, porque ese paciente va a tener 30, 40 años de vida, de expectativa de vida. Entonces, mirar a ver si ese lente se nos va a opacar más adelante. Que no se opacifique la cápsula, que se adapte a la pupila, de acuerdo al lente, que deje transmitir toda la luz, porque ustedes saben que en general bajan el paso de luz y disminuyen la sensibilidad del contraste, sobre todo los difractivos, que se adapte a todos los sacos, que tenga diferentes rangos de asfericidad, aberración esférica, cromática, toricidad, que sea precargado idealmente y que entre por 1 milímetro. Pues definitivamente esto no existe, ¿sí? Esto no existe, entonces eso lo tenemos que tener muy claro para poder saber ofrecer qué es lo que estamos dando, ¿correcto? Entonces aterricemos, bajémonos de la nube y ¿qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? Lo mejor que podamos hacer con lo que tenemos actualmente, ¿correcto? Entonces ahí tenemos más o menos, peinamos a la perrita, ¿correcto? Bueno, ¿y cuál es el secreto para obtener estos buenos resultados? Pues la verdad es que no hay ningún secreto, solamente recomendaciones que ustedes vayan haciendo sus casos y que vayan viendo cuáles son y analizando sus resultados. Como lo hablábamos al principio, yo les sugiero una metodología. Esto parece un poquito como psicorrígido, pero es así. Uno tiene que tener una metodología en la selección del paciente, en lo que va pidiendo, y ahorita lo vamos a ir viendo, y mentalmente ir cumpliendo como unos criterios de selección. Obviamente el tiempo de sillón, los exámenes prequirúrgicos, conocer qué lentes tenemos disponibles, cuál es nuestra técnica quirúrgica y saber si estamos confiados en nuestra técnica quirúrgica. Porque si yo de cada 10 pacientes hago 5 RCPs, pues probablemente yo todavía no me puedo meter a hacer una cirugía refractiva. Manejo de expectativas de los pacientes, conocer mis recursos, ya lo hablamos, y tener malicia indígena, y esto lo va obteniendo uno a través del tiempo y de que va operando pacientes. Y muy importante este último, aunque no lo crean, para mí es el más importante. El paciente
generalmente acepta que tú cometas errores, acepta que no haya el resultado esperado. Pero lo que no acepta es que el médico no le ponga cuidado, no le haga el seguimiento, no le responda y no le ponga la cara. Y esto es fundamental en nuestra profesión medicina y más cuando somos cirujanos de refractivos. Entonces, siempre darle la cara al paciente y responder, explicarle y decirle que lo que podemos hacer ahora es esto, esto, esto y esto, ¿correcto? Entonces, en cuanto a metodología y tiempo de sillón, pues ahí tenemos al genio y por eso les digo, hay que tener una checklist. La checklist, pues uno la va teniendo mentalmente ya con el tiempo o pueden tenerla manual y ustedes hacer una checklist y ir mirando, sí, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. Entonces, ¿cuál es mi checklist? Esa es la mía mental, ustedes pueden hacer la suya, pero esta es la mía y yo se las comparto. Lo primero que yo veo antes de ni siquiera el paciente entrar a la consulta, el paciente no ha entrado a mi consulta y yo abro la historia clínica. Verifico si hay notas internas, alarmas, que es que este paciente es médico, es especialista, es abogado. Primero lo que hago es verificar todo eso. Miro su edad y su estado refractivo. ¿Por qué? Porque esto me va a dar ciertas guías de lo que ese paciente, por lo cual me puede estar consultando y lo que yo podría ofrecerle. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo miro estos dos parámetros voy a tener como un semáforo que me va a decir a dónde va ese paciente o a dónde lo voy a encasillar. Entonces, para mí la luz verde, ¿cuál es? Los pacientes ideales son estos. Pacientes que tienen más de 45 años, por supuesto son presbitas, que tienen en general más de 2 dioptrías de hipermetropía, que sin corrección ven mal, que de cerca ven mal. Entonces, este paciente es un paciente que prácticamente de ahí para adelante todo es ganancia. ¿Sí o no, Rafi? Yes, ok. De ahí para adelante todo es ganancia. Entonces, es de los pacientes, digamos, más fáciles con mejores resultados con la cirugía refractiva. Estos pacientes son un semáforo en amarillo, es decir, no todos son buenos ni todos son malos. Los miopes son pacientes bastante demandantes en visión porque siempre han visto muy bien de cerca y sin gafas. Pero si un paciente tiene más de 55 años, tiene una miopía alta, generalmente por encima de más 4 dioptrías, pues probablemente él va a leer, pero va a leer aquí. Y yo estoy segura que ese no tiene calidad de vida y puede ser un candidato para cirugía refractiva. Con los miopes, lo que pues se sabe la medida. Y lo otro, el día que la fórmula les quedó 0.25 por debajo de lo que ellos consideran, el bien no viene a decir, se te confunde la letra, viene a decir, no veo un carajo. Así es. Y esto no me sirve. Así es, Ellos así son es. categóricos. Son demandantes. El síntoma que tienen se llama no veo. Así es. El único síntoma que tenemos. Total, es cierto. Entonces, por eso el miope es alerta. Y el rojo para mí, hemétrope. Hemétrope es una alerta, obviamente esto hay que individualizarlo, ¿sí? Pero el hemétrope es el paciente que ve divinamente de lejos, juega fútbol, no tiene halos, conduce y desafortunadamente, y como ya lo vimos, no existe actualmente el lente intraocular que le vaya a garantizar esa visión en lejos. Y el paciente puede sentirse incómodo después y decirle, ay, pero es que yo como que antes veía mucho mejor de lejos, doctora. Entonces no es un buen candidato. Y pacientes miopes bajos, por lo que ya hablamos, ¿correcto? El astigmatismo lo pongo en rojo no porque sea una contraindicación, sino porque es una alerta de que hay que mejorarlo si voy a hablar de cirugía refractiva. Yo no puedo pensar en lentes multifocales sin corregir astigmatismo, porque van a tener malos resultados. Y la catarata la pongo en verdecito porque ya lo hablamos que es como un plusito de que, bueno, este paciente ya tiene una patología, ya está teniendo una sintomatología, entonces es un buen candidato para hacerse esa cirugía. Entonces el paciente no ha entrado y ustedes ya tienen esto, ya saben en dónde encasillan el paciente. Entonces seguimos con nuestra lista de chequeo. Entonces, ya entra el paciente, se sienta, lo saludan. Yo tiendo a conversar mucho con los pacientes, el doctor Escap también conversa mucho con los pacientes, porque es que y Barranquilla se presta muy bien, de pronto el interior no tanto, porque el paciente a veces va a pensar que yo le estoy averiguando de la vida y quiero meterme. Aquí en Barranquilla eso no pasa, la gente es muy comunicativa y es bueno saber y hablar con el paciente, porque eso te va diciendo ese paciente cuál es su entorno laboral, cuál es su entorno familiar,
cuáles son sus hobbies, qué le gusta hacer, cuáles son sus expectativas visuales en visión lejana, cercana, intermedia, qué es lo que más hace, conduce, no conduce, conduce de noche, teje, borda, no sé, cualquier cosa que te pueda ir guiando a saber qué posibilidades tienes, porque muchas veces incluso el paciente puede ser, por ejemplo, abogado, y resulta que el 90% del tiempo se dedica a su hobby, que es, no sé, tomarle fotos a los pajaritos. Entonces, eso es muy importante, saber es dónde más él usa su visión. Por supuesto, toda esta conversada nos va hablando del perfil psicológico del paciente, ¿no? Entonces, hay pacientes que definitivamente están meando fuera del tiesto, como dicen por ahí, tienen expectativas visuales que a veces son inalcanzables, con nada de lo que le ofrezcamos van a estar conformes, y esos pacientes hay que tener una alerta para esos pacientes. Así es. Cuando el paciente va solo por eso, ¿cómo maneja la expectativa? Es que ahí es donde entramos a ver si realmente es un buen candidato, ¿cierto? Y si no es un buen candidato, pues no es tampoco desestimularlo, porque es un futuro candidato, ¿cierto? Porque ese paciente en unos años es un futuro candidato, pero es decirle, mira, en este momento no es la mejor opción para ti, y hay otras cosas, hay lentes de contacto multifocales, podemos hacer una monovisión con lentes de contacto, es decir, la parte estética la podemos manejar de otra manera. El nivel de exigencia, pues claro, si uno va a operar al doctor Scaff es otro nivel de exigencia, no es el mismo que un paciente normal. Y importante individualizar, tampoco es que pues, el protocolo se vuelve psicorrígido, ¿no? Entonces, no, como ese métrope, entonces no, porque lo importante es hablar con el paciente y en saber que él entiende lo que vamos a lograr, lo que puede sentir y lo que no puede sentir, y si él acepta esas condiciones. Bueno, entonces ya hemos hablado con el paciente, ya sabemos que es un buen candidato, el paciente pues tiene una capacidad económica, porque no nos digamos mentiras, esto no son lentes económicos, son lentes costosos, son exámenes costosos, eso hay que informárselo al paciente, sutilmente por supuesto, no le va a decir uno cosas, pero sí uno le va diciendo, estos pacientes no lo cubren las aseguradoras, son lentes un poco más costosos y ya te van a ir dando el presupuesto. Y para eso tenemos a estas niñas, que son las niñas de programación, que son las que van más o menos a darle esa información. Entonces, exámenes prequirúrgicos, súper importante, superficie ocular. Y superficie ocular no porque a usted le vaya a llegar ese caso que está ahí, ese caso lo diagnostica hasta el de la puerta, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Hay pacientes que llegan así. Este paciente es un paciente mío que me llegó hace como un mes, que había pasado por todos los oftalmólogos de Barranquilla y decía que es que él no veía bien, que es que él no veía bien, que es que sentía molestia, sensación de arenita. Yo lo miré a la lámpara, pues no se veía nada específico, incluso ahí está teñido con fluoresceína, lo que pasa es que no tengo la luz azul cobalto, está teñido con fluoresceína, es decir, no hay ningún tipo de tinción que se vea en la anomalía, pero miren, y a mí me encanta esta tinción. Cuando lo teñimos con verde indocianina, ¿qué nos damos cuenta? Que el paciente tiene, ¿esto tiene pointer? Ok, que el paciente tiene una tinción positiva, tiene unos microquistes epiteliales y en el otro ojo también. Entonces, eso nos hace pensar en una alteración que puede ser de membrana basal, ¿ya? O este paciente tiene un antecedente de trauma, el niño le rasgó el ojito con la uña. Entonces, todo esto hay que verlo y sospecharlo y manejarlo. ¿Por qué? Porque es que ustedes le van a hacer a este paciente exámenes de superficie ocular para poder saber si es candidato o no para un lente premium. Y miren esta topografía. Ahí tenemos en la parte de arriba, está el mapa axial y el mapa tangencial. ¿Y qué se dan cuenta? Que esta es la primera toma tomográfica de ese paciente y ustedes dirían, no, este paciente tiene algo raro, ¿cierto? Este paciente, yo no sé, hasta una sospecha de queratocono puede tener, ¿cierto? Tiene aquí un encurvamiento inferior mayor y ese paciente lo tratan con lubricantes y al mes, miren el cambio que ha tenido en su superficie ocular. Entonces, este es un paciente que probablemente si ustedes lo vieron en esta consulta con este examen prequirúrgico, ustedes le van a decir, no señor, usted no es candidato para cirugía refractiva.
Pero si ustedes le hacen el tratamiento, le mejoran su superficie ocular, pues puede que este paciente sí sea candidato para cirugía refractiva. Ahora, obviamente hay alteraciones, patologías de superficie muy severas, de ojos secos muy severos, que no serían buenos candidatos para cirugía refractiva per se. Pero hay pacientes que tienen una alteración de la superficie ocular leve, que es manejable y que ustedes pueden hacer que ese paciente llegue a un momento dado a ser un buen candidato para cirugía refractiva. Entonces, nosotros, pues lo mismo que hablábamos al principio, tenemos que conocer cuáles son los exámenes de los que disponemos en la institución que trabajamos y saber manejarlos y saber interpretarlos. Nosotros aquí pues manejamos como tomógrafo el Pentacam, que es imagen chain loop, con elevaciones, y lo que tenemos que mirar siempre es que no podemos mirar un ojo sí y un ojo no. Siempre hay que mirar los dos ojos del paciente, porque es que además si tú estás hablando de cirugía refractiva con lentes multifocales o trifocales, vas obligatoriamente a saber que ese paciente probablemente va a necesitar cirugía de sus dos ojos. Entonces tú no puedes pensar, bueno, entonces este sí es apto, pero este como que no. Y entonces, tenemos que tener una idea de que ese paciente efectivamente va a ser buen candidato para un lente multifocal. Entonces siempre revisar los dos ojos en comparación. Estos son los mapas refractivos, tenemos mapa axial, las elevaciones anteriores y posteriores, la paquimetría, la fericidad, las queratometrías con el eje del astigmatismo, la cara posterior, que es muy importante, y es muy importante porque aquí entra a jugar en los lentes lo que es el astigmatismo posterior, de la cara posterior de la córnea, y entra a tener mucha relevancia en aquellos pacientes neutros, es decir, queratométricamente esféricos de la cara anterior. Y ahí ustedes es donde se van a llevar sorpresas refractivas donde no arreglen ese astigmatismo, porque le van a colocar un Panoptix, por decir algo, y al final les va a quedar un astigmatismo contra la regla, porque no tuvieron en cuenta el astigmatismo posterior. Mirar que las dos córneas, en medicina, en anatomía, las dos córneas tienen algo que se llama enantiomorfismo. ¿Qué es el enantiomorfismo? Que las dos córneas deben ser imágenes iguales, pero en espejo la una de la otra. Entonces, efectivamente, miren, aquí hay un astigmatismo, ¿cierto?, con la regla. No se ve muy bien, pero bueno, aquí hay un pequeño astigmatismo con la regla, ¿cierto? Más o menos a unos 20 grados aquí, no alcanzo a ver. Y acá tenemos el mismo astigmatismo a unos 175 grados. Es decir, ¿tenemos una imagen en espejo? Sí, efectivamente. Es decir, son córneas dentro de parámetros normales, elevaciones dentro de parámetros normales. A fericidad, si no estoy mal, aquí hay un menos 0,40, entonces está dentro de límites normales y todo esto hay que revisarlo. Y obviamente fijarse en queratometrías y ejes. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes van a revisar en absolutamente todos los estudios que ustedes van a hacer de ahí en adelante. Tienen que mirar si se corresponden las queratometrías y los ejes, tanto en el Pentacam como en el OPD, como en el Lenstar, como en el autorrefractómetro o la refracción que hacen nuestros optómetros. Tienen que ser coincidentes. Y revisar, porque muchos calculadores piden el más plano, revisar que sea el plano. Revisar que sea el plano. Así es. Sobre todo en el OPD, porque el OPD pone al revés, pone primero el curvo. Entonces, revisar mapas que se han inventado, que son unas ayudas importantes para nosotros. Por ejemplo, este es el mapa de Cataract Pre-Op, que nos va a dar la imagen chain flux del segmento anterior, nos va a dar el mapa axial y nos va a dar aquí cosas que tenemos que revisar, como por ejemplo, la aberración, el astigmatismo irregular total, digamos. Primero empezamos con este, espérate, con este. Entonces, el astigmatismo irregular y las aberraciones en los 4 milímetros centrales. Tenemos que revisar que esto esté dentro de los parámetros normales para que sea un paciente candidato, ¿correcto? Revisar la aberración esférica, y esto nos va a guiar si el paciente se puede colocar un lente asférico o esférico, ¿correcto? Revisar, como dijimos, la magnitud de los astigmatismos y si se corresponde la magnitud con los ejes del astigmatismo. En el Power Distribution, verificar que haya esta imagen que ustedes ven aquí, que es este pico, con base angosta. ¿Y qué es lo que esto quiere decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué quiere decir que esto tenga un pico y sea de base angosta? ¿No? Doctor. Exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo aquí, la queratometría es... Sí, pero ahorita.
Sí, aquí, igual que 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 aquí, y todas van a caer en un rango de dioptrías muy parecidas. ¿Eso qué quiere decir? Que es una córnea muy regular, ¿sí? ¿Y eso qué nos va a dar de positivo? Que la biometría que vamos a hacer probablemente es muy confiable en el cálculo del poder del lente. Cuando esta base es amplia e irregular, que no es en piquito, sino como en meseta, lo que nos va a decir es que ese paciente puede tener queratometrías de 33 y otras en 45, y uno no sabe el biómetro qué queratometría va a tomar para hacer el cálculo del lente y puede tener una sorpresa refractiva. Y eso es muy importante que lo sepan no solo para lentes premium, sino para los otros lentes, porque puede haber sorpresas refractivas cuando no hay unas buenas queratometrías por córneas irregulares. Entonces acá arriba lo que decía el doctor, bueno, mirad que el diámetro que estamos tomando pues sea el diámetro que comprometa la pupila, ¿cierto? Porque es importante que miremos lo de la pupila y que miremos arriba, lo que tenemos aquí son las queratometrías en los 2, en los 3, en los 4, en los 5, en los 6 milímetros centrales, que básicamente es el eje óptico pues, del ser humano, y que esos se correspondan, lo mismo que los ejes se correspondan y que la magnitud del astigmatismo se corresponda en esos ejes. Aberrometría, pupilometría y ángulo capa, importantes, ¿por qué? Porque hay lentes dependientes de la pupila, ¿cierto? Sobre todo los que tienen anillos, los difractivos. Entonces, siempre fijarse en qué pupilas tenemos, qué diámetro pupilar. Pacientes con pupilas muy grandes son los pacientes que más van a percibir halos, disfotopsias, molestias con la luz. Entonces, tener muy claro eso. Ojitos claros generalmente tienen pupilas grandes, entonces fijarse en esa parte y ver cuál es la mejor opción. De pronto este paciente no es un buen opcionado para un Panoptix, de pronto es más bien para un EDOF, entonces ir mirando qué opciones hay. Lo mismo que dije ahorita, vuelvo y reviso si las queratometrías y los ejes se corresponden a los otros, tanto a las de autorrefractómetro como a los del Pentacam, y si se corresponden, pues quiere decir que eso es muy confiable y que es una córnea muy regular. Bueno, la aberración esférica, y miramos las aberraciones totales de la córnea, que también tengan los parámetros dentro de lo normal. Creo que se le está acabando la pila, no sé. No pasa. Bueno, recuento endotelial, OCT macular, por supuesto, descartar cualquier patología macular o patología de nervio óptico que nos pueda contraindicar que ese paciente pueda ser candidato. Y lo que hablábamos, la biometría, preferiblemente para lentes premium, biometría de interferometría óptica, no biometría de inmersión. La biometría de inmersión en algunos casos para estos lentes se puede utilizar, sobre todo cuando el paciente tiene ojos de pronto extremos y no nos va a medir la interferometría óptica, nos toca pasar a biometría de inmersión, pasándole ciertos datos de la interferometría óptica de la de inmersión a la óptica para lograr un cálculo de los lentes. Y aquí es donde tenemos ventajas con el sistema Aura, por ejemplo. Lo mismo, volvemos a verificar los ejes del astigmatismo, la magnitud del astigmatismo, porque es que esto es como la cabina de un avión. En la cabina de un avión todos los instrumentos están o duplicados o triplicados. ¿Por qué? Porque es que si tú tienes 3 instrumentos que te están diciendo que el astigmatismo es de una dioptría y el eje es a 17, pues puedes estar seguro que el astigmatismo es de una dioptría y el eje es a 17. Pero si un equipo te está dando que el astigmatismo es de 1 a 30, el otro te está dando que es de 3 a 175, el otro te está dando que es de 4 a 90, pues eso no se corresponde y probablemente ese paciente tiene una alteración de superficie que debemos manejar de pronto, o no es un paciente candidato para nuestros lentes premium. Esto es importante porque me pasó en un caso, siempre fíjense, la verdad es que ahí no se ve, pero siempre fíjense en la constante que esté puesta la que es y que sea optimizada. A veces por rapidez de las técnicas no ponen la constante que es, entonces esto es muy importante. Y volvemos a lo que dijo Rafa, la escogencia y esto que está aquí no es la esfera, o sea, esa no es la esfera que va a quedar el paciente.
Ese es el equivalente esférico con que va a quedar el paciente y eso hay que tenerlo muy claro. Bueno, descartar patologías y por supuesto, ya que tenemos todos estos datos, pues escogemos el lente y ahí miramos qué es lo que le queremos ofrecer al paciente. Le vamos a ofrecer de pronto una monovisión. Necesito para esa monovisión ofrecerle un manejo de la toricidad o le voy a ofrecer trifocal, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que jugar con qué es lo que vamos a ofrecerle a ese paciente. Manejo de las expectativas, entonces definitivamente lo que hablamos ahorita, ese paciente hay que bajarlo de la nube cuando las expectativas son muy altas, ¿sí? Hay que aterrizarlo y hay que decirle cuáles son las opciones que tenemos y qué es lo que va a sentir. Y esto es muy importante, sobre todo en todo lo que es, digamos, y yo no lo llamo efectos secundarios cuando hablo con el paciente porque eso suena como algo malo. Yo creo que le digo es que va a sentir ciertas percepciones después del implante del lente que son normales y que puede sentir en los primeros de 3 a 6 meses después de la cirugía y que van a ir quitando progresivamente. Y que él los ha sentido propiamente porque si tiene catarata puede haber sentido halos, puede haber sentido fotofobia, puede haber sentido diplopia, entonces que van a ser muy parecidos. Si es un conductor ávido nocturno, pues le informa aún más, ¿cierto? Si usted conduce porque toda la noche se va para Cartagena conduciendo, pues se le informa aún más esto. No he tenido el primer paciente, gracias a Dios, que me haya reclamado por ninguna de estas cosas. Y lo que el paciente me llega diciendo es, doctora, lo que usted me explicó me está sucediendo. Y eso es importante, porque ahí él no te está reclamando, sencillamente te está diciendo que efectivamente lo que tú le explicaste es lo que está presentando. Y el consentimiento informado, pues yo en esto soy un poquito psicorrígida, este es mi consentimiento informado que anoto en la historia clínica, una carrandanga de cosas donde pongo absolutamente todo, pues claro, uno siempre se le escapan cosas fortuitas, pero donde pongo absolutamente todo. Y una de las cosas más importantes es explicarle al paciente que usted intraoperatoriamente puede tener la decisión de cambiar el tipo de lente que va a implantar. Porque nadie está exento de una RCP, de una debilidad zonular, aun si es un paciente premium. Entonces, explicarle que de acuerdo a las condiciones y lo que se encuentre dentro de la cirugía, ustedes pueden tomar la decisión de cambiar el tipo de lente implantar. Y por eso es que es tan importante y por eso es que les pedimos a ustedes los programadores y a los chicos de compras que tengamos los respaldos. Hay que entrar con un respaldo, ¿sí? Es indispensable entrar con un respaldo. Bueno, entonces planeación de la cirugía. Entonces, por ejemplo, nos encontramos casos como este lo hicimos la semana antepasada con Rafi. Es una paciente de 51 años, no puse la ocupación, pero ella es como secretaria, maneja oficina. Y yo estaba en quirófano, y así le llegan a uno los casos, mira cómo es de casual la cosa. Yo estaba en quirófano, había una jornada de investigación del doctor Ike Ahmed, y de pronto me llama el doctor Ike Ahmed con la doctora Andrea y me dicen, mira, lo que pasa es que esta paciente iba para cirugía de esta cirugía que estamos haciendo un ensayo con unos mix, pero esta paciente no es candidata porque es que le hemos encontrado que tiene unos ángulos estrechos, muy estrechos, ya se está cinequeando y nos parece que tiene un componente facomórfico del cristalino. Entonces yo me siento en la lámpara de cirugía, la miramos efectivamente, se ven unos ángulos bastante estrechos a pesar de que tiene 2 iridotomías en cada ojo. Entonces yo le pido una UM, le pido una optometría. Bueno, tiene glaucoma, que en realidad después me di cuenta que no era glaucoma, sino era una hipertensión ocular. Y esta es la UM y esta es la optometría. La UM efectivamente nos confirma, esta se la hizo la doctora Lupe Van Hale, unos ángulos estrechos, pero con un componente mixto, facomórfico porque tiene cristalino diámetro AP aumentado, pero tiene un componente también de iris MZ. Entonces yo dije, bueno, está con hipertensión ocular, está con terapia máxima, tiene un componente facomórfico, se beneficia de una cirugía de extracción de cristalino. Pero entonces ahí empieza uno, paciente de 51 años, y miren la optometría, 20/20 J1 con corrección, o sea, cristalino transparente completamente. Entonces, bueno, esta paciente estaba interesada pues en ese trabajo de investigación y quería ver si se podía poner un lente mejor, entonces yo dije, bueno, vamos a ofrecerle su lente, vamos a hacerle todos sus exámenes para saber que sea candidata adecuada para una cirugía con lente premium. Entonces le pido todos sus exámenes, yo en esto también soy un poquito psicorrígida y yo hago de todo. O sea, yo hago todos los calculadores que hay en el mundo, los hago.
Entonces, este, por ejemplo, es el ojo derecho de esa paciente. Este es el calculador de varas, no sé si alguno lo usa. A mí me encanta, ¿por qué? Porque es el único que te permite poner absolutamente todas las queratometrías de todos los equipos que tienes, y él ha hecho una suma que puede ser aritmética o suma vectorial de esos astigmatismos. No se ve muy bien. La suma aritmética es la suma sencillamente de 2 más 2 es 4, dividido entre 2 es 2. Esa es la suma aritmética, que realmente se supone que no se debe manejar así los astigmatismos, porque los astigmatismos son sumas vectoriales. Entonces él da una suma vectorial, y si nos damos cuenta, yo no sé si se alcanza a ver aquí, pero nos dice que tiene un astigmatismo de 0,45, creo que es, no me acuerdo bien, creo que es a 109, sí, a 109 porque el eje de implantación. Entonces nos dice que a ese paciente le pongamos un T0, o sea, no toricidad, y este es el eje de implantación, que si yo le pongo un T0 me va a dar una residual de astigmatismo del 0,40 a 15 grados. Y entonces yo ahí ya empiezo, y aquí es donde empieza la práctica y los resultados previos, y yo ya sé que en los pacientes con la regla generalmente es muy raro que uno los hipercorrija, generalmente quedan hipocorregidos de 0,25 dioptrías. Entonces yo digo, T0, yo creo que nos vamos a ir con un T2 probablemente, un T20. Entonces miro el Panacea, que le gusta a Bart, a mí también me gusta, sin embargo se me descacha en la esfera a mí, yo no sé por qué se me descacha en la esfera, a mí la esfera no me gusta ahí, me gusta el astigmatismo. Me corrobora el entimplantar, que es 24 dioptrías, que es la misma que nos corrobora el Varas, que es la misma que teníamos en el Lenstar, que yo confío a ciencia ciega, que el doctor también, porque llevamos implantando lentes con Lenstar, con la biometría optimizada hace mucho tiempo y tenemos excelentes resultados. Entonces digamos que la esfera no tengo duda ahí en la toricidad. Entonces hago el cálculo después con el Barrett y efectivamente me dice que es un 24, no se alcanza a ver. Él me sugiere un T2, un T20, y que si le pongo un 0 también tengo un residual de astigmatismo como de un 0,40. Si se dan cuenta, los ejes también han variado un poquito. Unos me dicen que los implantemos a 130, otros que lo implantemos a 109. ¿Por qué? Porque el de 109 y el Panacea es una suma vectorial, mientras que el otro solo toma las queratometrías de un solo equipo, ya sea el Lenstar o el autorrefractómetro. Entonces ahí también entra a ustedes a jugar con su experiencia realmente cuáles son los resultados. Varas. Lo pueden bajar de la internet, se suscriben, no, es gratis, lo compran, o sea, lo ponen en el carrito, lo compran y lo bajan en el computador. Bueno, entonces ahí están todas las sugerencias. Entonces, como es una paciente joven, es una paciente con buenas expectativas, pues yo me digo a mí misma, tenemos el HORA, antes no lo teníamos, pues vamos a usarlos. Ya yo no entro con 10.000 lentes, porque yo ya sé que entro con una esfera fija y entro con la toricidad entre uno y el otro que tengo duda, ¿sí? Y obviamente con el respaldo. Bueno, es otra cosa que me gusta de Varas. Varas aquí abajo, aquí no está, pero aquí abajo esto es larguísimo y te muestra de una vez el backup. Pide un MA60 tanto. Entonces, por eso me gusta. Te da el chanchullo. Entonces, bueno, usemos el HORA. Entonces, entramos a cirugía. Entramos a cirugía ya con todo esto y miren todo lo que llevamos ahí. Y es aquí cuando digo, y les digo a las niñas de programación, que esto no es que, doctora, tiene un lentecito para dentro de 3 días. No, porque miren lo que implica hacer un lente intraocular premium, ¿sí? Entonces, yo marco, así tengamos el HORA. Lo marco muy tenue, pero lo marco. ¿Por qué? Porque no falta el día que Electricaribe se le fue la luz, se apagó el HORA, no le hicieron bien la toma ya en donde tenían que hacerle la toma. Ya sucedió, es un astigmatismo tan pequeño que el HORA se enloqueció porque sucede, o sea, no, eche para allá y ahora devuélvase 10, súbase 15 y devuélvase 7, o sea, se enloquecen a veces, el HORA no es 100% efectivo cuando son cilindros pequeñitos, exactamente. Y yo no le puedo decir al paciente, ay, es que se fue la luz, entonces te dejo áfaco. No, ¿sí? Entonces, siempre tener un sistema de respaldo. Entonces, para mí ese es mi respaldo. He hecho esto durante
10 años con sistema manual marcando y me ha ido bien, pues no tiene por qué dejarme de ir bien con sistema manual. Entonces ese es mi respaldo, el sistema manual si no tengo la opción del hora. ¿Listo? Entonces yo marco. Sé cuáles son mis incisiones, sé cuál es mi astigmatismo inducido, que ustedes tienen que saberlo. Sé que la Rexis la tengo que marcar, pues obviamente si voy a usar el hora, no marcar porque si no me va a afectar la medida del hora. Entonces usar el overlay del sistema. ¿Qué técnica voy a utilizar? Pues esta es una catarata blanda, probablemente voy a utilizar un pre-chopper, entonces todo eso uno vaya en la mente con todo eso. Y nos metemos entonces a hacer el paciente y esto es lo que nos arroja el sistema ahora. Nos dice que tiene esa esfera y que nos sugiere entonces, nos confirma el poder dióptrico del lente, nos confirma que es un 24 y él nos está sugiriendo un T20, y lo que yo me sospechaba, que sería un T20. Entonces efectivamente, el eje sugerido, 109, miren que se parece muchísimo al Varas y al Panacea, muchísimo al Varas y al Panacea. Y implantamos el lente y hacemos el eje de afinación final y nos da un 114, es decir, nos fuimos hacia el Barrett, ¿ya? Pero miren que es muy consistente, nos fuimos hacia el Barrett en la alineación. Y miren lo bonito que es tener estos resultados. Este es el paciente que quedó 20-20. Este optómetra yo creo que es nuevo en la institución, porque miren lo chistoso que pone. Pone que J6, pero me pone una nota abajo y me dice, paciente que en senadición de cerca tiene J1 en ambos ojos. Sí, por lo menos lo pone, yo creo que él es nuevo. Sí. Además en ambos ojos, entonces yo dije magia, porque el otro le quité la presbicia, no sé cómo, bueno. Bueno, entonces es un paciente que tenemos este resultado, que es un resultado adecuado, excelente, es un resultado que vamos a estar muy contentos, es un resultado que la paciente va a estar muy contenta, ¿correcto? Entonces, conclusiones. No tenemos el lente ideal, pero como una buena selección del paciente y conociendo cuáles son realmente las expectativas y corrigiendo lo que el paciente quiere que le ayudemos, vamos a tener buenos resultados. La planeación, la técnica quirúrgica es muy importante. Esto no es aleatorio, esto no es que vamos a llegar con lo que sea y entonces no, toca que tengan una buena planeación. La evaluación subjetiva, los cuestionarios estandarizados, evaluar los resultados, es decir, yo creo que el doctor Scaffi y yo todas las semanas nos metemos y es que a ver cómo nos quedó, vamos a ver, es más, ahorita hoy en día en el ASCAR, si lo buscan, hay un nuevo link en el cual uno puede mirar sus resultados vectorialmente hablando de sus pacientes tóricos. Y es chévere porque te va a mostrar cuál es el centroide que estás teniendo, qué tanto te estás desviando de lo que debería ser, es chévere para que lo usen. Y llenando los datos postquirúrgicos porque en el futuro les va a dar lo mismo que la doctora. Sí, yo pienso que ahí tenemos una fallita y es que hay que protocolizar un poquito mejor eso, porque no es fácil por todas las sedes que tenemos, no es fácil hacerlo, sobre todo con los pacientes de FOCA, FOCA Plus, no es sencillo hacerlo, entonces eso hay que protocolizarlo. Ya con Rafa hemos intentado hacer como un mejor protocolo para estos pacientes y tener eso. Y más importante de todo es no venderle ilusiones al paciente. O sea, sean muy claros con sus pacientes, sepan lo que les van a vender. Bueno, muchas gracias.